Hola, a ver, si el italiano a veces se siente como un rompecabezas, hoy vamos a poner en su lugar una de las piezas más importantes. Vamos a hablar de las preposiciones articuladas, para que al final de esta guía, todo pero todo tenga perfecto sentido. ¡Arranquemos! Esta es, seguro, la pregunta del millón. El misterio que confunde a muchísimos. ¿Cómo es que se dice in Italia, pero de repente negli Stati Uniti? A primera vista parece que no hay lógica, pero les prometo que sí la hay y es súper clara. Al terminar, esa lógica va a ser toda suya. Perfecto, vayamos al grano. La palabra preposición articulada puede sonar un poco técnica, ¿no? Pero la idea es súper sencilla. Imaginen que toman una preposición simple como di o in y un artículo como il o la. Simplemente los fusionan, los pegan y listo, tienen una palabra nueva. Pensemos en esto como una especie de fórmula mágica, una receta muy simple. Agarras una preposición simple, le sumas un artículo determinado y ¡pum!, te da una preposición articulada. Esta es la idea central, la base de todo lo que vamos a ver. Y aquí la tienen. Esta es la tabla maestra, nuestro acordeón definitivo que nos muestra todas las combinaciones posibles. Fíjense cómo di más il se transforma en del, o como in más gli se convierte en negli. Tómense un momento para verla bien, porque esta es la llave que abre todo el sistema. Muy bien, ya sabemos qué son, pero ahora viene la pregunta importante. ¿Y cuándo las usamos? Vamos a empezar con la primera regla, que quizá es la más fundamental de todas, la que diferencia entre lo singular y lo plural. La regla de oro en general es bastante simple. Si el sustantivo que viene después es plural, casi seguro que vamos a usar una preposición articulada. Si es singular, lo más común es que usemos la preposición simple, solita. Vamos a ver unos ejemplos para que esto quede clarísimo. Y aquí volvemos a nuestra pregunta del inicio. ¿Por qué negli? Fácil, porque Stati Uniti es un nombre en plural, son varios estados. Por eso es imposible decir in Stati Uniti. El plural nos obliga a fusionar in con el artículo plural gli, y el resultado es negli. Y ahora, el contraste perfecto. Francia también es un país, claro, pero el nombre está en singular. Es uno solo. Por lo tanto, mantenemos la preposición simple, sin nada más. In France. ¿Ven la diferencia? Plural se articula, singular no. Ojo con este ejemplo, que es crucial. Cuesta la scatola delle scarpe. La palabra scarpe, zapatos, en italiano es un sustantivo femenino y muy importante, plural. Por eso no podemos decir di scarpe. Necesitamos sí o sí la forma articulada que concuerde en género y número, en este caso, delle. Esto lo ilustra a la perfección. Y para terminar de cerrar la idea, cioccolato. Es singular, ¿verdad? Entonces usamos la preposición simple di. O voglia di cioccolato. La regla se cumple de nuevo, singular va simple, plural va articulado. Pasemos ahora a la segunda gran regla. Esta es un poquito más sutil, pero igual de importante. Tiene que ver con si estamos hablando de algo en general, así, a grandes rasgos, o si estamos señalando algo muy específico. Una buena forma de pensar en esto es como si tuviéramos una linterna. Si apuntamos con la luz a un punto concreto, a algo específico, usamos la preposición articulada. Pero si usamos una luz más amplia para iluminar todo en general, nos quedamos con la simple. Miren este ejemplo. No se dice solo Italia. Se está especificando una región muy concreta, el sur de Italia. Esa especificación, del sud, es la que nos obliga a usar la forma articulada nell'Italia. Estamos apuntando con la linterna. Y aquí, la otra cara de la moneda. Vivo en Italia. Es una afirmación general, no se especifica ninguna región, ni ciudad, nada. Es el concepto de Italia como un todo. Por eso volvemos a la preposición simple, in. Bueno, avancemos al último paquete de reglas principales. Estas se enfocan en cómo tratamos diferentes tipos de nombres propios, desde mares y montañas hasta ciudades y nombres de personas. La norma general aquí es que los grandes elementos geográficos, como mares, ríos o cordilleras, casi siempre van a necesitar una preposición articulada.
En cambio, para las ciudades y los nombres de personas, la regla es usar casi siempre una preposición simple. Aquí se ve súper claro. El Mediterráneo es una entidad geográfica enorme, ¿no? Por eso exige esa articulación, nel Mediterráneo, que no es más que la unión de in más il. Y en el otro extremo, Boloña. Es una ciudad. Con los nombres de ciudades, la cosa es directa. Se usa la preposición simple a. Vado a Boloña, vado a Roma, sin rodeos, sin articulación. Muy bien, ya tenemos las reglas principales en el bolsillo. Ahora vamos a pulir los detalles, esas pequeñas cositas que de verdad marcan la diferencia entre hablar bien italiano y sonar casi como un nativo. Un punto clave, y muy lógico, la preposición articulada siempre tiene que concordar en género y número con la palabra que la sigue. Es que funciona exactamente igual que los artículos. Por ejemplo, vamos a usar deio para un sustantivo masculino que empieza con z, como zaino, pero usaremos del para uno que empieza con t, como tavolo. Es solo seguir la misma lógica que ya conocemos de los artículos. A ver, ahora un caso especial, la preposición con. Técnicamente, sí se puede articular y se forman palabras como col o coi. Sin embargo, la verdad es que en el italiano de hoy, en el que se habla en la calle, es mucho más común y suena más natural mantenerlas separadas. Con il, con la. Las dos formas están bien, pero la segunda es la que más van a escuchar. Y para terminar, una regla de oro, súper fácil de recordar. Las preposiciones per, tra y fra son como las rebeldes del grupo. Nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia se van a fusionar con un artículo. Siempre se escriben por separado. Per il, tra le, fra gli. Aquí no hay excepciones que valgan. Entonces, en resumen, la clave es pensar. ¿Es plural o es específico? Usamos la forma articulada. ¿Es singular y es genérico? Usamos la simple. Con estas reglas en mente, acaban de descifrar uno de los grandes misterios del italiano y suenan mucho más natural. Ahora la pregunta es, ¿qué otro aspecto del italiano les gustaría dominar?